Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el drama, el romance y los giros inesperados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una ruptura que ha sacudido los cimientos de la farándula turca, una separación que, seamos sinceros, muchos de ustedes estaban esperando. Si lo adivinaron, vamos a desmenuzar la ruptura de Serkan y Özgesu. ¿Era inevitable? ¿Había señales? ¿Quiénes están felices con esta separación? Todo, absolutamente todo, lo vamos a analizar hoy. Pero antes de que empecemos con el chisme jugoso, quiero pedirles un pequeñísimo favor. Si son nuevos por aquí, o si ya llevan tiempo viéndome pero aún no le han dado al botón de suscribirse, este es el momento. No se pierdan ni un solo detalle del drama que se cuece en el mundo de las celebridades. Suscríbanse ahora y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la ruptura de Serkan y Özgesu. Sé que el título del vídeo es un poco fuerte, dice que era lo que muchos deseaban, impactante, y sé que puede sonar un poco exagerado, pero quédense conmigo porque les voy a explicar porque creo que en realidad hay mucha verdad en esa afirmación. Para empezar, recordemos un poco quiénes son Serkan y Özgesu. Él, un actor consagrado con una carrera llena de éxitos, un galán de telenovela que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ella, una modelo e influencer con una legión de seguidores, una figura que se ha labrado su propio camino en el mundo digital. Juntos, eran una de las parejas más mediáticas de Turquía, su relación era seguida con lupa por la prensa del corazón y por sus fans. Pero y aquí viene lo interesante, desde el principio hubo algo que no terminaba de encajar. Seamos honestos, la química entre ellos nunca fue tan evidente como con otras parejas de famosos. Siempre parecía haber una cierta distancia, una frialdad que no pasaba desapercibida. Muchos comentaban que Özge parecía más interesada en la imagen que proyectaba la relación que en el propio Serkan. De hecho, algunos allegados comentaban en voz baja que Özge a menudo refería a la relación como una inversión a largo plazo en su marca personal. Imagínense. Y eso, mis amigos, es solo la punta del iceberg. Los rumores de infidelidad por parte de Serkan siempre estuvieron presentes. Desde que empezaron a salir, se le vinculó con varias de sus compañeras de reparto, aunque nunca hubo pruebas contundentes. Sin embargo, el run constante, la sombra de la duda, siempre planeó sobre su relación. Recuerdo que hace unos meses, durante el rodaje de una nueva serie, los paparazzi captaron a Serkan saliendo de un restaurante en plena noche con una joven actriz emergente. Las fotos no mostraban nada comprometedor, pero la chispa ya estaba encendida. Los tabloides turcos se llenaron de titulares y especulaciones durante semanas. Pero no solo eran los rumores de infidelidad lo que hacía que muchos desearan esta ruptura. También estaba el tema de las ambiciones profesionales. Özge siempre ha sido muy ambiciosa, y algunos creen que veía a Serkan como un trampolín para impulsar su carrera. Su relación con él le abrió puertas que antes estaban cerradas, y no sería la primera vez que una celebridad utiliza su relación para ascender en el mundo del espectáculo. Una fuente cercana a Özge, que prefirió mantenerse en el anonimato, me confesó que la influencer tenía un plan muy detallado de cómo utilizar su relación con Serkan para conseguir contratos publicitarios más lucrativos y aumentar su número de seguidores en redes sociales. Vaya. Y luego está la cuestión de los fans. Sí, sé que suena loco, pero muchos fans de Serkan nunca aceptaron a Özge. La veían como una intrusa, como alguien que no estaba a la altura de su ídolo. Creían que Serkan merecía a alguien mejor, alguien que lo amara de verdad y no solo por su fama y su dinero. Estos fans, por supuesto, estaban encantados con la ruptura. Organizaron verdaderas campañas en redes sociales para desenmascarar a Özge y mostrar su verdadera cara. Algunos incluso llegaron a crear perfiles falsos para acosarla en Internet. La intensidad de los fandoms puede ser aterradora a veces. Pero ¿por qué digo que era lo que muchos deseaban? Bueno, porque si analizamos fríamente la situación, la relación entre Serkan y Özge parecía más una estrategia de marketing que una historia de amor genuina. Ambos se beneficiaban de la relación, Serkan mantenía su relevancia mediática y Özge impulsaba su carrera. Pero a largo plazo, esa falta de autenticidad terminó pasando factura. Durante una entrevista que concedió a una revista de moda,
Ozge declaró que una relación es como un negocio, ambas partes deben invertir para que funcione. Esa frase, aunque pueda parecer pragmática, no resonó muy bien entre los fans de Serkan, quienes la acusaron de ver el amor como una transacción comercial. Además, hay que tener en cuenta el carácter de ambos. Serkan, a pesar de ser un galán de telenovela, siempre ha sido un hombre reservado, celoso de su intimidad. Ozge, por el contrario, es mucho más extrovertida y disfruta de la atención mediática. Estas diferencias de personalidad, sumadas a los rumores de infidelidad y a las ambiciones profesionales, crearon una tormenta perfecta que inevitablemente condujo a la ruptura. Un amigo cercano a Serkan me contó que el actor se sentía cada vez más agobiado por la constante exposición mediática a la que se veía sometido por la relación. Él es un hombre sencillo, le gusta pasar tiempo con sus amigos, leer libros y disfrutar de la tranquilidad. Ozge, en cambio, vive para las redes sociales y los eventos sociales, me dijo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿quién está más afectado por la ruptura? Aparentemente ambos están llevando la situación con profesionalismo. Han emitido comunicados separados en los que piden respeto a su privacidad y aseguran que siguen siendo amigos. Pero seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, las apariencias engañan. Esos comunicados, mis amores, son más guionizados que un episodio de Keeping Up with the Kardashians. Yo creo que Serkan es el que está más afectado. A pesar de los rumores de infidelidad, parece que realmente se había enamorado de Ozge. Además, la ruptura le ha supuesto un golpe a su imagen pública. Ahora muchos lo ven como un mujeriego y un infiel, algo que podría afectar a su carrera a largo plazo. Algunos directores de casting ya están mostrando reticencia a contratarlo para nuevos proyectos, temiendo que su vida personal opaque su talento. El mundo del espectáculo puede ser muy cruel. Ozge, por otro lado, parece estar tomando la ruptura con más calma. Ya se la ha visto en varias fiestas y eventos sociales, y parece estar disfrutando de su soltería. Algunos incluso dicen que está aprovechando la ruptura para relanzar su carrera. Después de todo, la separación de una pareja famosa siempre genera titulares, y Ozge sabe cómo sacar provecho de la situación. La hemos visto colaborando con marcas de lujo, protagonizando portadas de revistas y dando entrevistas en las que se presenta como una mujer fuerte e independiente. Definitivamente está jugando bien sus cartas. Pero la trama se complica aún más. Fuentes cercanas a Serkan me han revelado que el actor sospechaba desde hace tiempo que Ozge le estaba siendo infiel. ¡Boom! Al parecer, Ozge mantenía una relación paralela con un empresario muy influyente en el mundo de la moda. Este hombre, además de ser muy rico, tiene conexiones con importantes agencias de publicidad y revistas de renombre. ¡Qué conveniente! ¿Será que Ozge ya tenía un plan B en caso de que las cosas no funcionaran con Serkan? Por otro lado, también he escuchado rumores de que Serkan estaba cansado de la constante presión de Ozge para que se comprometieran y formaran una familia. El actor, que ya está en sus 40, siempre ha sido reacio al matrimonio y a tener hijos. Serkan ama su libertad, no quiere ataduras, me dijo un amigo en común. ¿Será que las diferentes expectativas sobre el futuro fueron otro factor determinante en la ruptura? En fin, mis chismosos, la ruptura de Serkan y Ozge es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y a veces incluso artificiales. Era lo que muchos deseaban, sí, pero también es una triste historia de amor que no funcionó. Solo el tiempo dirá qué les depara el futuro a ambos, tanto en el terreno personal como en el profesional. Aunque si me preguntan a mí, creo que Ozge pronto anunciará su compromiso con el empresario de la moda, y Serkan se refugiará en el trabajo y en sus amigos. Y llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la ruptura de Serkan y Ozge. Como siempre, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo incondicional y por sus comentarios siempre interesantes. Antes de despedirme, quiero animarlos a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la ruptura? ¿Creen que era inevitable? ¿Quién creen que está más afectado? Quiero saber sus pensamientos. ¿Creen que Ozge estaba realmente enamorada de Serkan, o solo lo veía como una oportunidad para impulsar su carrera? ¿Piensan que Serkan fue realmente infiel, o fue solo una víctima de los rumores y las malas interpretaciones? ¿Qué creen que les depara el futuro a ambos? ¿Volverán a encontrar el amor? ¿O se enfocarán en sus carreras y dejarán atrás esta tormentosa relación?
Cuéntenme todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Además, si llegamos a los 100,000 suscriptores, prometo revelar mi mayor secreto. Así que ya saben, a compartir se ha dicho. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Besos.